Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Constituido en el motor económico de Honduras, Cortés reúne la mayor cantidad de casos y muertes por COVID-19. Economistas, médicos, neumólogos e infectólogos locales advierten que la población económicamente productiva es la más golpeada. 34% de los casos, 27 son niños y 56 jóvenes, y no los adultos mayores como se esperaba. El bloqueo de vías a municipios y aldeas en varios departamentos del país por vecinos que colocan promontorios de tierra, piedras, llantas y lazos, impidiendo el paso por el lugar, son más frecuentes, como acciones en medio de una emergencia sanitaria para desalojar a grupos campesinos, como sucedió en Marcovia, Choluteca, expone a un sector ya vulnerable a una mayor precariedad que puede afectar a más personas, denuncian ONGs de derechos humanos. También crecen problemas para abastecer alimentos en las ciudades, daños en el comercio de productos perecederos, abusos de precios en pulperías y mercaditos en barrios y colonias en varias ciudades. Pero también buenas noticias como la recuperación de la paciente cero, una señora encinta que regresó de España el 12 de marzo, salió de la dolencia y su bebé dio negativo a COVID-19. La donación de 34 ventiladores portátiles por una entidad de Massachusetts, Estados Unidos, anunciada por el neumólogo Plutarco Castellanos. El anuncio del presidente de la República para que la eléctrica EH suspenda cortes de luz. La expectativa de que el legislativo retome, amplíe y legisle una moratoria de otros servicios como propuso la oposición el jueves anterior. Avanza el reloj de arena del COVID-19 y conforme al tiempo de contagio, incubación y pico más alto del mal, como se vio en China, Italia, Estados Unidos y otras naciones, Honduras entra a una semana de incertidumbre, pues del 9 al 20 de marzo estaría alcanzando el pico más alto de la epidemia, advirtió la exministra de Salud, Elsa Palau. El escenario menos malo sería tener más de 7,000 casos en UCI, pero si no se encuentra un ventilador o cama pueden morir. El peor escenario es que todos los que ameriten hospitalización se compliquen, y si el estado de salud colapsa, caerá el sistema de salud como colapsó en China, España e Italia. Entonces llegaremos a tener un número mucho mayor de fallecidos, advirtió Palau. Hoy Estados Unidos es el foco rojo del continente, con 8,000 fallecidos al sábado pasado. En América Latina, Brasil, con 486 expirados, acumula el mayor número de casos. En tanto, repercusiones políticas simbran Bolivia y Ecuador al tener que postergar las elecciones presidenciales y las escalofriantes imágenes de cadáveres en calles de Guayaquil. Los llamados a respetar el toque de queda, observar distanciamiento social, el encierro en los hogares, salir solo que sea necesario, cambiarse de ropa al regresar, bañarse de inmediato, lavar lo que se compre y lleve a los seres más amados son la mejor barrera de contención al patógeno. Ayúdate a ayudar, quédate en casa. Buenos días, gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Iniciamos una nueva semana rogándole a Dios que cubra a todos los hondureños y que logremos superar de la mejor manera este COVID-19 que está afectando tanto el país. He sacado algunos datos desde el jueves pasado. Hablaba con Raúl y Alexander y les decía del problema de la zona norte. Se tardaron en cerrar la zona norte. Me acuerdo cuando transmití una maquila que la gente, había más de 2,000 personas, y bueno, eso ha ocurrido. El 66% de los casos del país se encuentran en el Valle de Sula. San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima son los municipios más afectados en el norte del país. 12 de los 18 municipios están afectados. San Pedro Sula ya tenía 99 casos, tiene reportados, 99 casos oficiales, pero hay más. Y Villanueva 30.
también hay más. Esto estoy hablando de 99 reportados, que ya hay más, y Villanueva, estos son los oficiales. Así están las cosas en el Valle de Sula, lamentablemente. Voy a ir rápidamente con Francis Mejía, que es epidemióloga. Voy con Shirley Martínez desde La Lima, que es uno de los lugares donde hay infectados. Hay un toque de queda en San Pedro Sula, en todos estos municipios. Y en San Pedro Sula, más. Ya vamos a volver a pasar esa entrevista que dio un médico de San Pedro Sula, que dice que la clase media, porque alguien me acaba de escribir, es que los mercados es la aglomeración de gente, en los mercados y en los supermercados. Y ahí ese doctor bien le habla a la clase media. Si usted, como bien decían las compañeras, hoy tiene número para salir y no tiene nada que ir a hacer, no salga. Y si necesitan abastecerse de víveres o conseguir dinero, que salga uno. Así podemos contener esto. Miren, aquí en Tegucigalpa estamos menos, gracias a Dios. Hay que seguir igual manteniendo esas medidas. Shirley Martínez, ¿qué dice la epidemióloga de esto que ha sucedido? El 66% de los casos del país se encuentran en el Valle de Sula. Ya en un momento voy a estar con ella. Pero el doctor Omar Videa, que siempre nos ha acompañado, también está con mi compañera Gisela Calix. Doctor Omar, el 66% de los casos entonces del país se encuentran en el Valle de Sula. ¿Qué ha pasado en el Valle de Sula? Se ha tomado ahora la determinación, doctor Videa, de toque de queda total en San Pedro Sula. Buenos días, sus comentarios sobre esto y recomendaciones. Nosotros llegamos a muchísima gente en el Valle de Sula. Por favor, doctor, gracias. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Indudablemente que la situación en el Valle de Sula ha sido una situación muy difícil, que en este momento tiende a irse de las manos. Pues en ese sentido hemos estado viendo que ha habido un incremento significativo en los casos. Ya representa aproximadamente 7 de 10 personas en Honduras son procedentes del departamento de Cortés. Hay algunas consideraciones al respecto. Número uno, fue uno de los departamentos que se tomaron y adoptaron medidas en relación al aislamiento o al toque de queda posterior a lo que se dio en Francisco Morazán. Otra condición que ha sido difícil ha sido la exposición de las personas en los centros de abastecimiento. Hemos visto que ha sido hasta cierto punto más complicado que en el departamento de Francisco Morazán lograr esa contención, y recordémonos que geográficamente la ciudad de San Pedro Sula, con mucha comunicación y muy cercana con municipios como Choloma, Villanueva, que han sido también centros de réplica del COVID-19. En este momento nosotros estamos viendo que la tasa de letalidad, o sea, el número de casos fallecidos por departamento, si lo analizamos solamente con Cortés, esa tasa supera casi, anda muy cerca del 8%. En Honduras en este momento tenemos el 7.38%, pero en el departamento de Cortés casi estamos llegando a 8%. Indiscutiblemente que el tomar medidas de manera drástica hace que podamos hacer una contención y que en los próximos 7 días veamos una reducción de los casos. Una reducción de los casos. ¿Qué se debe hacer? Se habla de que se van a hacer muchas pruebas. 300 pruebas diarias de COVID-19 se van a realizar en laboratorio de San Pedro Sula. Son algunas informaciones y qué bueno que el gobierno ya está anunciando que está trayendo más pruebas para poder hacerlas y conocer quiénes tienen y quiénes no. Doctor, sobre estas 300 pruebas diarias en estos municipios de Cortés, que están afectados 18 municipios, ¿qué recomendaciones da? Bueno, efectivamente, fíjese que una de las limitancias que nosotros estamos viendo para las próximas semanas es el número de pruebas. Para ponerle un ejemplo, en El Salvador el presidente Bukele decía el fin de semana de que lamentaba que solo 400 pruebas se estuvieran haciendo diarias. Y nosotros no llegamos ni a las 150 pruebas. Han habido ocasiones en las cuales se ha alargado hasta casi 200. Y proponía El Salvador a partir del día de hoy a realizar 1000 pruebas diarias. Entonces estamos teniendo un aumento proporcional del 321% por cada semana.
Entonces, en la medida que estamos realizando las pruebas, vamos a poder detectar de manera temprana los casos para hacer los aislamientos. Si estamos haciendo 100 pruebas por día, entonces lógicamente cualquier modelo matemático será, no dará los resultados pues, que nosotros esperamos en la detección de los casos, porque en este momento, ya cuando llegábamos 298 casos a nivel nacional, se está viendo que va una tendencia arriba del 300% semanal de los casos, pero para dar un porcentaje de eso requerimos al menos 500 pruebas al día. 500 pruebas al día. Bueno, creo que no estamos muy cerca de tener esas 500 pruebas al día. Dios primero, vengan rápido. Pero a la población, doctor, ¿qué le decimos a la población que ha sido ya pues encerrada a fuerza? Ha tenido que el presidente tomar la decisión. ¿Qué le decimos a la población? Hace un momento un colega suyo decía que también la clase media no hace caso y que aglomera los supermercados, porque alguien me decía, y lo dije al inicio, que solo los mercados, no, también los supermercados, eso es impresionante. En la calle, en los carros y adentro de... Creo que el ejemplo de las medidas... Sí, lo escucho. El ejemplo de las medidas tomadas en Cortés es un reflejo de lo que puede pasar en el país. Usted, televidente que nos ve fuera de Cortés, sepa que esto le puede llegar a su ciudad, puede llegar a su departamento, porque en la medida de que los casos vayan aumentando de sus números, en sus estadísticas, lógicamente las medidas radicales como el cierre completo, el toque de queda absoluto serán las alternativas que tendrá. Entonces, antes de que el gobierno nos imponga esa medida, nosotros debemos de tomar conciencia y nosotros autoaislarnos fuera de cualquier recomendación, como bien lo decía usted al inicio del programa. Si usted ya tiene abastecimiento para esta semana, ¿por qué tiene que andar saliendo? No se exponga. Ya la población adulta mayor está ocupando el primer lugar en letalidad en fallecidos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas jóvenes que están llevando el virus a la casa, muy similar a lo que ocurrió en Italia. El 36% de las personas que hoy han fallecido en el país son mayores de 60 años. Hace 4 días nosotros teníamos una tasa de mortalidad del 25% en esta población. Entonces, a mayor número de contagiados, mayor exposición estamos teniendo con la población adulta mayor, que la tasa de letalidad en el país. En este momento estamos en 17.02% para las edades comprendidas y mayores de 60 años. Hágame una explicación y un análisis nacional. ¿Cómo estamos? Los porcentajes, ¿qué visualiza usted? ¿Cuántas personas pueden morir en Honduras? Digámosle la verdad, hay proyecciones que hablan de 5.000, hay proyecciones que hablan que una catástrofe sería que murieran 35.000 hondureños. Doctor, sus análisis, ¿cuáles son sobre esto? Le vamos a hablar a la población objetivamente. En este momento nosotros tenemos 298 casos. De la semana 2 que concluyó el 25 de marzo al 1 de abril, hubo un aumento de casos del 333%. Del 25 de marzo, del 1 de abril, perdón, al 8 de abril se proyecta un aumento de casos del 300%. ¿Cuál es este escenario entonces? Que nosotros, si tenemos la logística de poder hacer diagnósticos, nos podemos ver enfrentados en estas próximas 7 días a llegar a los 1.000 casos. Con tan solo esa cantidad de casos que llevamos, que son 298, el licenciado Valladares, mire cómo están saturadas ya las unidades críticas. Y es por eso que la mortalidad aumenta. Nosotros vamos a tener lastimosamente una mortalidad muy alta. Y Dios quiera que no sea así, pero hay que decirle a la gente, Honduras se visualiza en mortalidad como uno de los primeros países en el mundo. El número 1 en este momento es Italia con el 12.2%, un país que ya comienza a ver cómo se aplana esa curva. Nosotros tan solo estamos dando los primeros pasos en el ascenso de esto. Entonces, a lo que vamos, si a nosotros nos ocurre algo similar a lo de Italia, nosotros debemos de esperar aproximadamente 25.000 casos, de los cuales por falta logística el 20% será la mortalidad en Honduras. ¿Por qué le digo el 20%? Porque el 20% es lo que llega a complicarse, y si no tenemos la logística para darle la atención que va a terminar esa persona,
muriendo en una sala normal de hospitalización o muriendo en las casas. Ese es el panorama. En este momento lo que yo veo con mucho peligro es cómo está incrementándose la tasa de letalidad. Estamos en el 7.38%. Dentro de los países en América ocupamos el primer lugar de todos aquellos que tienen más de 100 casos, a excepción de Nicaragua, que muy probablemente hay un subregistro de casos. Entonces, si es este el inicio y ya estamos así, lastimosamente le voy a decir, licenciado Valladares, que terminando esta semana muy probablemente esa mortalidad se podría estar ascendiendo aproximadamente al 10%. No hay que ser sincero con la población y decirle que estaremos muy cerca a los valores de letalidad en Italia en los próximos días. No tenemos que esperar que pasen muchas semanas para ver esos escenarios, ya que nuestros servicios de salud están en las áreas críticas prácticamente congestionados, podemos decir de esa manera. Esas colas que usted ve en los supermercados, esas colas que se ven en las gasolineras, muy pronto las va a ver en los hospitales. Recuerden, supermercados son muchos. En la ciudad capital, en San Pedro Sula. ¿Cuántos hospitales tenemos? Imagínense la gente que hace cola, porque una semana después pueden estar con coronavirus haciendo una cola de ese tipo para ser atendido en una institución de salud pública. Repítame eso. Antes, en un momento estoy también en San Pedro Sula con mi compañera Shirley Martínez. Doctor, en el español que, claro, el doctor acaba de decir que si seguimos saliendo y seguimos en la misma, vamos a tener contagios, muertes cercanas a la de Italia. ¿Interpreté bien, doctor? Es correcto, licenciado Valladares. Puede usted medir esto en una semana y va a ver cómo nos vamos acercando. La tasa de mortalidad yo no la veo hacia el descenso en Honduras. A mí en particular me preocupa más la tasa de letalidad en función de que nosotros no tenemos la logística de la atención. En las primeras pruebas, en la medición de pulso del coronavirus en Honduras, vea lo que está haciendo ya, 7.38, a pesar de que el día de ayer no se reportaron muertes, pero sabemos que todavía hay un par de casos por confirmar, que vea cómo va ascendiendo ese porcentaje. Solo el coronavirus, el licenciado Valladares, solo nos está tomando el pulso en este momento. No ha entrado como se debe. Y le repito al pueblo hondureño, las colas que usted está viendo en los supermercados se convertirán posteriormente en colas para atención en los centros asistenciales. Gracias, doctor Omar Videa, muy gentil por su participación esta mañana. ¿Alguna recomendación final? Bueno, definitivamente es quedarse en casa. Si usted no se queda en casa, esto va a seguir. No sabemos, licenciado Valladares, hay que decirle a la población que esto del toque de queda no se sabe cuándo va a terminar. Termina el 12, pero será prorrogado si seguimos en ascenso de casos. Así es que esto no termina hasta que usted no cumple las medidas de tal manera de que se vea en la realidad. Para que esas medidas tengan efectividad, los casos tienen que ir disminuyendo. Para que seamos claros, aquí en Tegucigalpa, en su opinión, las autoridades deben mantener ese toque de queda, que la gente no salga, y las restricciones que hasta el momento se han mantenido. Las restricciones deben de aumentarse, las restricciones en relación a la circulación. No es posible que casi 300,000 personas estén transitando en la ciudad capital los lunes, miércoles y viernes. Solo le está dando pausa de réplica al virus los martes, jueves, sábado y domingo. Como les he mencionado, el virus también circula lunes, miércoles y viernes. No se olvide esa frase, que el virus también tiene autorizado circular lunes, miércoles y viernes. Bien. Gracias al doctor Omar Videa. El 66% de los casos del país se encuentran en el Valle de Sula, San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima son los municipios más afectados. Voy en este momento con mi compañera Shirley Martínez, que está con la doctora Francia Mejía, es epidemióloga, y nos va a decir qué piensa luego de que el gobierno de la República, la doctora Francia Mejía, ha determinado un toque de queda total en San Pedro Sula. Adelante, Shirley y la doctora Francia Mejía. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, televidente del foro La Entrevista. En efecto, ya me encuentro acompañada de la epidemióloga, la doctora Francis Mejía, para que nos amplíe y nos dé su opinión como profesional de la salud con respecto a esta medida que ha tomado el gobierno y, por supuesto, las municipalidades del Valle de Sula. Buenos días, doctora.
Así, muy buenos días, estudio principal y a la población en general. Como medida aplaudo la que se tomó en estos momentos debido a que es muy importante el cierre del Valle de Sula porque en este lugar es donde tenemos el epicentro de la enfermedad y como medida principal está el cierre, las entradas para cada municipio para poder así disminuir la propagación de esta enfermedad. Doctora, ¿ustedes con los demás colegas han determinado un aproximado de hondureños, sobre todo en la zona norte, que podrían fallecer de no acatar estas órdenes? Así es, dentro de los afectados, eso depende ya de las medidas que tomemos como gobierno, como población, a la intervención de este virus. Tenemos proyecciones del 30% y del 50%, en las cuales serán un 30%, alrededor de 273,000 habitantes serán los que serán afectados. Y de este le vamos a sacar el 20% de gravedad y el 5% que pueden llegar a fallecer. A estas alturas hay muchos pobladores que todavía no creen que esta enfermedad ya está con presencia en la zona norte y continúan saliendo a las calles. Así es, creo que por eso es una excelente medida que tomó el gobierno al momento de cerrar por completo el Valle de Sula y tomar como intervención el toque de queda permanente, ya que hay mucha gente que aún no cree en la enfermedad y el impacto que esta tiene. Como medida de contención, muy importante que se tome en cuenta y espero que la población tome de manera positiva esta medida porque las proyecciones son lamentablemente devastadoras si no tomamos las medidas que debemos de tomar ante esta enfermedad. Importante ya mencionarles que ya en la región se cuenta con un laboratorio para hacer las pruebas y ya desde esta zona confirmar o denegar estos casos. Así es, uno de los logros muy importantes y que estábamos pidiendo era que vinieran las pruebas al Valle de Sula. Por los momentos ya se están dando inicio el día de hoy o en el transcurso de la semana a la apertura del laboratorio de virología en la región departamental de Cortés, donde se procesará todas esas muestras del litoral atlántico. ¿Ya están preparados los centros de triaje y de captación de estos pacientes? Sí, ya están con el equipo que se contrató, el equipo médico contratado ante esta enfermedad, de profesionales de la salud, médicos, enfermeras y licenciadas que han sido capacitados para esta enfermedad y darle frente a esta batalla que debemos de ganar como hondureños. Doctora, la semana anterior los profesionales del Hospital Mario Catarino Rivas, así como del Seguro Social de San Pedro Sula, se estaban denunciando que no contenían indumentaria ni mascarilla. ¿Ya el gobierno les proporcionó la misma? Por los momentos estamos recibiendo el equipo necesario de protección, las mascarillas N95, las batas, los gorros y las botitas que debemos de utilizar. Esperamos que se sigan estas medidas de protección al personal de salud y así evitar que más profesionales de la salud contraigan esta enfermedad. Repetir algunas recomendaciones, doctora, a los pobladores que nos están viendo en el foro La Entrevista para que realmente tomen conciencia y puedan prevenir esta enfermedad del COVID-19. Quiero pedirles como hondureña, como profesional de la salud que se expone ante esta emergencia, que por favor, cuando el gobierno autorice la salida de acuerdo a la numeración, que se respete el espacio de 2 metros. Muy importante porque este virus se transmite por medio de las gotitas que son gruesas y el tiempo, el espacio que tiene de transmisión son 2 metros, entonces es muy importante mantener la distancia, el lavado de mano constante y la utilización de gel. Son 3 cosas básicas que les estamos solicitando que se realicen para que podamos detener esta enfermedad. Y si uno de la familia puede hacer un día todas las compras que tengan que hacer para abastecerse de alimentos, que lo haga solo un miembro de la familia y preferiblemente que sea menor de 60 años. Bien, tenemos una pregunta desde el foro. Adelante, licenciado, con su pregunta. Sí, la pregunta es, se habla de 300 pruebas diarias de COVID-19 que se van a realizar en un laboratorio en San Pedro Sula, pruebas diarias. Se está montando un laboratorio, entiendo, doctora, lo ha anunciado el gobierno, pero va a ser hasta el 15, que va a estar ya en funciones. Hoy es 6 de abril. ¿Qué va a pasar todos estos días mientras no se llega el laboratorio y donde se puedan hacer esas
300 pruebas diarias. Usted decía que cuando liberen a la gente en San Pedro, que no creo que sea pronto, porque recordemos, doctora, que el 66% de los casos de Honduras están ahí en el Valle de Sula. Mientras se instala este laboratorio para hacer 300 pruebas diarias, ¿qué se va a hacer, doctora? ¿Qué piensan hacer los médicos y usted como conocedora de esta? ¿Qué nos dice? Así es que mientras el laboratorio no esté instalado al 100%, las muestras seguirán siendo procesadas en el Laboratorio Nacional de Virología en Tegucigalpa. Una vez ya esté listo el laboratorio para funcionar aquí en San Pedro Sula, pues ya todas las pruebas podrán ser procesadas acá. Mientras tanto, seguiremos trabajando como los he estado haciendo últimamente, que las pruebas se envían al Laboratorio de Virología en nivel central. ¿Con cuántos médicos contamos ahí en San Pedro Sula? ¿Cuánta gente está preparada? Porque también el gobierno habló de contratar médicos y contratar enfermeras, pero de acuerdo a lo que he escuchado y he platicado con algunos médicos, esta gente debe prepararse para saber cómo enfrentar el coronavirus. También cuénteme, ¿cómo están ustedes en equipo de protección para las personas que atienden a los pacientes del COVID-19? Bueno, como le decía, el gobierno por los momentos nos ha proporcionado del equipo de protección. Estamos abastecidos por los momentos, no puedo hablar por el futuro, pero estamos recibiendo en cada turno el equipo de protección necesario para esta enfermedad. En cuanto a la cantidad de médicos contratados, ya eso es una información que lo maneja cada director de la región departamental, pero sí sé que han contratado varios médicos y que se continúan contratando personal de salud. Pero tienen que prepararse estos médicos y el personal de salud. Sí, de hecho los que ya están en el campo de batalla ya recibieron su capacitación debida y pues cada vez que se vayan agregando nuevo personal van recibiendo su capacitación por el infectólogo y la epidemióloga del área. Sí. Shirley, gracias doctora. Shirley, ¿algo más que agregar? No, solamente recordar, licenciado, a la población que nos está viendo que, porque en nuestro camino para poder entrevistar a la doctora observábamos que había bastantes pobladores esperando a que los bancos abrieran y desde anoche pues las autoridades y también nuestro medio hizo hincapié de que en el Valle de Sula no estarán abiertos ni las farmacias solamente a domicilio, ni los bancos ni el área comercial. Este es un toque de queda absoluto totalmente en el Valle de Sula y en el Progreso Lloro, para que ellos pues no se presenten y no circulen, ya que las autoridades ya están en los diferentes bulevares realizando la ejecución de devolución o decomiso del vehículo. Bien, gracias a Shirley Martínez y a la doctora Francia Mejía, epidemióloga. Shirley, más adelante si se mueve para ver cómo están las calles de San Pedro Sula, si la gente está acatando o no la orden del gobierno que hay un toque de queda, que la gente se encierre en sus casas en San Pedro Sula. Me preocupa, esta mañana muy temprano, como nos levantamos todos los días, vi que hay mucho carro en la calle hoy en Tegucigalpa. Hoy hay movimiento de la gente, les vuelvo a repetir, no salgan. Solo salgan si realmente hay una necesidad. No salgan. Acaba de decir Omar Videa, doctor, lo dijo hace un momento aquí, que si no hacemos casos, las muertes de Honduras pueden ser como en Italia. En un momento más adelante tendrá todos los detalles de lo que esta pandemia ha cobrado en muertos, gente que está acostada en camas y muy pocos se han recuperado. Pero hoy el doctor Omar Videa hace un momento dijo que si no hacemos caso, y hoy vi mucho carro temprano aquí en Tegucigalpa, y eso que estoy hablando desde las 5 de la mañana, si no hacemos caso, cuidado, lo que hemos logrado hasta este momento se nos puede venir abajo. No salga de su casa si no tiene nada que ir a hacer. Y si hay mucha necesidad, que vaya uno de la familia y que sea el más joven. Que no quiere decir que otra cosa, en Honduras no presenta el mismo cuadro de Europa. Aquí se enferman niños, se enferman adolescentes, se enferman jóvenes, se enferman medio viejos. Así que aquí en Honduras no es así como en Italia. Así que todo el mundo se tiene que cuidar. Voy ahora con el doctor Marco Eliu Girón, es médico especialista
Voy con él vía Skype. Doctor Marco Eliu, bienvenido, gracias por estar con nosotros en la entrevista, es un placer tenerlo. Si nos da su comentario de lo que está pasando en el país, lo que dijo hace poco Omar Videa de que la mortalidad puede ser como en Italia si no acatamos las medidas. Hace un momento otro médico en San Pedro Sula dijo que la clase media no hace caso tampoco, que igual se llena cuando abren los mercados como los supermercados y la aglomeración de gente. Repito, hoy en Tegucigalpa vi bastante carro desde las 5 de la mañana. Doctor, y también esto de San Pedro Sula, que es del Valle de Sula, que se maneja que el 66% de los casos del COVID-19 están en esa zona del país. Se ha tomado la determinación de cerrar San Pedro Sula, de encerrarlos, de ponerlos en toque de queda. Buenos días, gracias por estar con nosotros en Canal 11, la entrevista de Radio Visión Honduras. Doctor, sus comentarios. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, y buenos días a todo su teleauditorio. Mire, hay que tratar esto con mucho cuidado. Si de un inicio dijimos los entendidos de la salud y no entráramos en pánico, que manteniéramos la calma, pero en la práctica estamos haciendo lo contrario. Hay mucho pánico, demasiado temor, y el pánico paraliza. El pánico no permite pensar bien. Cuando entramos nosotros en aquel temor excesivo, las cosas no salen bien. Mire, yo no soy tan pesimista como la mayoría de mis colegas, y le voy a dar en el transcurso del programa el por qué razón yo no estoy tan pesimista. Mire, se habla de colapso de los hospitales, eso no es noticia en salud, siempre han estado colapsados. De lo que se trata del manejo de esta crisis, porque si es una crisis, es de controlarla y de ralentizarla, de que los casos cada vez sean más lentos para que los servicios de salud nos dé tiempo de ir atendiendo de acuerdo a la gravedad y ir un paso más adelante también, ir en busca de los casos COVID-19. Tenemos que ir atrás, pero para eso necesitamos las pruebas, necesitamos un laboratorio un poco más efectivo. No digo que no están trabajando bien, son muchachos y muchachas que están en el laboratorio, están trabajando las 24 horas del día, pero ya la capacidad que ellos tienen es máximo cerca de las 200 pruebas. No es suficiente. La mortalidad, que nos dice que hay 22 personas, solo es la punta del iceberg. Nos está diciendo que no hemos diagnosticado aproximadamente de 1.000 a 1.500 pacientes. Eso es lo que nos está diciendo la mortalidad, que no hemos sido capaces de diagnosticarlo. Entonces, las medidas que está tomando el gobierno, algunas son oportunas, algunas no, y es nuestro deber decirlo, porque se puede corregir, porque aquí estamos aprendiendo tanto el sector salud como también lo que están dirigiendo actualmente esta crisis. Mire, en primer lugar, se han tomado medidas. La OPS ha dicho que las proyecciones son aproximadamente de 26.000 a 48.000 hondureños que puedan ser afectados por esta pandemia, pero si no tomamos las medidas adecuadas. Honduras ha empezado a tomar medidas, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Recuerde usted que las primeras medidas, y esto fue por presión de nuestro país vecino El Salvador, que sin tener ningún caso entró en cuarentena. Nosotros recibimos el primer caso, entró a Honduras el 4 de marzo y fue diagnosticado el 11 de marzo. Ya han pasado desde que se introdujo el virus a través del caso introductorio, han pasado más de un mes, 2 días. Y pues se han tomado las medidas. ¿Qué medidas se han tomado? Recuerden que primero se cerró el sistema educativo. Las universidades secundarias se cerró. También se hizo que se cerraran todo evento público, conciertos, todo lo que era, excepto las iglesias, y por eso un problemita, un pequeño problema, porque por eso falleció un pastor allá en Villanueva, que siguió él en culto. Él no tuvo la culpa porque estaba autorizado por el gobierno de hacer culto, y en Tegucigalpa también pasó lo mismo, que hay un pastor que ya se está recuperando con COVID-19, precisamente por esa autorización, ese error que cometió el gobierno, pero que después rectificó y dijo, ya no más, ni siquiera las iglesias. Otras situaciones también fue el cierre de los aeropuertos, porque nos dimos cuenta que por ahí estaban entrando los pacientes contagiados con COVID-19. Se cerró los aeropuertos, una muy buena medida.
También se hicieron el cierre del gobierno. Por eso es que Francisco Morazán actuó más rápido, porque aquí en la área central, en el Tegucigalpa, más gente trabaja con el gobierno, a diferencia de la costa norte, que más es en la empresa privada. Pero fue una decisión también acertada, cerrar el gobierno parcialmente y solo quedar lo que es los cuerpos de socorro, los de salud y los de seguridad. Luego evolucionamos a una cuarentena total. Usted, pero ¿qué pasó? Hubo un rebote y la gente salió después de estar sin su alacena, con la alacena vacía, sin alimentos, salió en masa y fue un efecto rebote de una cuarentena total. Por eso la Organización Panamericana de la Salud no está de acuerdo con una cuarentena total. Lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud es que pueda estar en cuarentena un 80% de la población y un 20% que pueda movilizarse de manera ordenada y controlada. ¿Qué quiere decir con esto? Si son 10 dígitos, lo que tenemos nosotros, solo pudieran salir el 20% que correspondería a 2 dígitos, no a 3 como ocurrió la semana pasada, ni a 4 como ocurrió el día viernes, que fue un caos. No, controlado, y ampliaron también el tiempo de 7 a 5, eso da más tiempo y no hace tanta concentración. Entonces, debe de hacerlo mejor, sale mejor. Controlar 2 dígitos diariamente, de lunes a viernes, sábado, domingo, cuarentena total, y ya sabe esa persona que va a salir una vez a la semana, si es necesario. Si no es necesario, no va a salir, puede salir cada 15 días. Pero esta gente de San Pedro Sula, del Valle de Sula, corre el peligro allá de que sea una olla de presión y ya en unos próximos días pueden haber levantamientos en barrios y colonias, sublevaciones en barrios y colonias, y esto es peligroso porque desarmaría totalmente la cuarentena, no funcionaría. Entonces, todavía el gobierno puede rectificar. Muchos no estarán de acuerdo con esta posición, pero es la más correcta porque debemos de ir también aprendiendo, porque es una crisis que ya estamos, pero es controlarla poco a poco y, como dije anteriormente, ralentizarla. Entonces es necesario irla poniendo poco a poco, porque mucha gente en San Pedro ni se daba cuenta que era un toque total. Otra gente también lo agarró con las manos en la masa y con la alacena vacía. ¿Qué va a hacer esa gente cuando ya tenga hambre, cuando ya tenga sed? Y no hay un plan de contingencia para llevarle alimentación a esa gran cantidad de gente. Va a ser imposible de llevarle agua, alimentos a todo el Valle de Sula. Eso no puede ser. Entonces tiene tiempo el gobierno de ir corrigiendo poco a poco lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Bueno, hay que ser más proactivos, y en este sentido, como nosotros lo hicimos aquí en Tegucigalpa, formamos equipos multidisciplinarios, lo que llamamos nosotros los equipos de respuesta rápida. Estos equipos son los encargados de ir a buscar los casos y los contactos. Es importante jugar con pelota adelantada, y para jugar con pelota adelantada ya no hay que ir. Yo le voy a contar una anécdota de esta semana. Yo estuve atendiendo lo que eran los sintomáticos respiratorios, y por una u otra razón me tocó repetir veces, y las 2 veces no recibí pacientes respiratorios. Recibí una dificultad para respirar, pero un paciente ansioso, con ansiedad, pero no tenía ningún síntoma respiratorio, conduciendo a COVID. Recibí en el siguiente día un paciente con faringoamigdalitis. Eso nos encendió las alarmas y nos hizo pensar, o estamos haciendo las cosas demasiado bien, que no vienen casos, o lo estamos haciendo demasiado bien, mal. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio, porque ¿qué es lo que significa esto? Que el paciente COVID-19 está temeroso en buscar ayuda médica temprana, porque tiene tos, tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, pero todavía no tiene dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es la que le va a buscar un hospital. Mientras no tenga dificultad respiratoria, el paciente vemos que no está buscando la unidad de salud precisamente por el temor a ser señalado por una sociedad cruel, y no quiere estar en una cuarentena forzada, que lleguen militares, que llegue el personal, que lleve a la ambulancia,
por temor a ser estigmatizado también. Hay mucho temor. Entonces, lo que tiene que hacer es hacer alianzas con los sociales. En los barrios están los presidentes de patronatos, están también los voluntarios de salud, están también las guías de familia, y hay quienes bien organizados, lo reconocen, también los partidos políticos. Hay que hacer alianza con ellos, con los colectivos y con los consejos locales y comités locales, para que ellos busquen a estos pacientes. Es más, los mismos vecinos, porque hay cosas que no se puede esconder, es la tos. Una tos no se puede esconder, pero el paciente está agazapado por ese temor. Hay que controlarlo para controlar esta pandemia. Doctor, deme un minuto. Voy a aprovechar que ya está con nosotros el doctor ex viceministro de Salud y también él siempre ha estado en el sistema de salud del país y ahora el presidente lo ha nombrado vocero de SINAGER. El doctor Francis Contreras. Doctor, ¿qué le podemos decir a la población? Usted ha escuchado al doctor Marco Eliud Girón también, que está con nosotros vía Sky. Doctor, sobre esto de Cortés también, cuando se habla que el 66% de los casos del país se encuentran en el Valle de Sula, afectados más San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima. Doctor, bienvenido a la entrevista, gracias por estar con nosotros. Sus comentarios sobre lo que pasa en el país, lo que ha dicho el doctor Girón también. Gracias, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño que sintoniza la revista de Canal 11. Saluda al doctor Girón. Tuve un poco de dificultad para escuchar toda la participación, pero lo que sí podemos decir es que es muy claro, tenemos una mayor incidencia de casos en la zona del Valle de Sula, y esto lo podríamos entender por ser la zona más dinámica del país, la zona donde hay más movilización. La gente ha estado trabajando, en la zona donde se está concentrada la agroindustria, es por donde entran las importaciones, y esto se refleja en un mayor contacto de persona a persona. Estamos muy claros, no hay discusión que esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. A diferencia de otras enfermedades como el dengue, que necesitaban un zancudo para transmitir el virus, en esta es un contacto personal. Por eso la recomendación no solo en Honduras, sino que en el mundo entero es el aislamiento social, el distanciamiento social. Y claro, es muy difícil que una sociedad, que las comunidades estén 100% aisladas por lo menos 14 días. Sabemos que eso es difícil, la gente necesita abastecerse de alimentos y esas cosas. No existe un manual. No existe una guía específica de cómo funcionan las cosas. Lo hemos visto en todo el país, países desarrollados, con centros comerciales, supermercados abarrotados, mercados abarrotados, porque la gente sale a abastecerse. ¿Y qué es lo que estamos intentando hacer? Pues tener una forma ordenada de poder abastecerse. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que la gente ha salido a los mercados y no ha guardado el distanciamiento. Sabemos que no es fácil, es difícil, pero las mayores recomendaciones de la mayoría de los médicos que están enfrentando esto, tanto en Honduras como fuera del país, es que si logramos tener un verdadero aislamiento total, nosotros vamos a poder disminuir la velocidad con que se transmite este virus, porque a diferencia de otras enfermedades, este virus tiene una alta transmisibilidad, es muy contagioso. Si bien es cierto, el porcentaje de mortalidad puede ser mayor en otras enfermedades virales, la forma de transmisión acelerada que este virus tiene es realmente lo que pone un mayor riesgo. Y claro, por supuesto, tiene una importante tasa de mortalidad, que es algo con lo que estamos lidiando. No lo sabemos todo de este virus. Es un virus que recientemente, en el mes de enero, se aisló, y que se está descubriendo muchas cosas nuevas de este virus, del comportamiento que este virus ha tenido. Ha salido mucha información falsa, por eso siempre decimos atienda los medios oficiales, porque encontramos cualquier cantidad de desinformación, información equivocada, información falsa, que da falsas esperanzas, que, por ejemplo, decían, este virus lo mata el calor, entonces por lo tanto no hay ningún problema. No es cierto. Bueno, miremos Valle de Sula, una zona calurosa, y es donde tenemos mayor incidencia. Otra falsa información decía, bueno, a los jóvenes no nos ataca. No es cierto, sí, también ataca a los jóvenes.
Lo que hemos visto por lo que se ve en otros países que han tenido ya más tiempo esta epidemia, es que las poblaciones mayores y las poblaciones con una enfermedad de base tienen un mayor riesgo de que su cuadro empeore y que puedan tener una complicación más severa. Pero eso no significa que una persona joven no pueda enfermar también. Y entonces va a decir, ¿y por qué en otros países se enferma más gente joven? Bueno, países europeos tienen una mayor proporción de gente adulta mayor y entonces por eso se ve que enferman más los adultos mayores. Pero hemos visto en Latinoamérica que hay mucha población joven, que ya en algunos países hemos visto gente muy joven, menores de 18 años, niños, hemos visto fallecer complicados con coronavirus. Sobre el caso del Valle de Sula, se habla de 300 pruebas diarias que se va a realizar en un laboratorio especializado que ustedes están montando, pero eso será hasta el 15. ¿Cuántas pruebas diarias van a poder hacer en el país y específicamente en el Valle de Sula? Luego voy con el doctor Girón de nuevo para que ambos platiquen sobre las ideas y posiciones que tienen como conocedores del tema. Doctor. Bueno, hay que aclarar algo lo que es PCR en tiempo real. Esta es una prueba de biología molecular. Hay algunas personas que piensan de que esta es una prueba muy sencilla de realizar, que es como la prueba que usted se realiza con un glucómetro portátil para medirse el azúcar, o como una prueba de embarazo, o como una muestra de orina que solo mete una tira. No, es mucho más complejo que eso. Desde la toma de la muestra, es un hisopado nasofaringio que no cualquier persona está entrenada para hacerlo. Luego viene el montaje de la prueba y luego se corre en unos dispositivos, en unos aparatos más complejos y demora varias horas en salir el resultado. En este momento en el país solamente se ha estado haciendo en el Laboratorio Nacional de Virología, que tiene el personal, el equipo y los insumos suficientes para realizarlo. Ya esta semana se encuentra el equipo en San Pedro Sula para poder ya calibrar bien este equipo, ya que todos estos aparatos no solamente sirven para detectar esta enfermedad, pueden detectar otras enfermedades, y lo que se precisa es hacer la calibración adecuada, y esperamos ya en los próximos días empezar a hacer las pruebas, porque las bandejas o los paquetes no se hacen las pruebas de uno en uno, sino que se hacen por varias decenas. Lo que significaría que, por ejemplo, el Laboratorio Nacional de Virología podría hacer entre 100, 200 pruebas diarias. Esto significaría que ya San Pedro Sula podría hacer una cantidad similar de pruebas. Podríamos cubrir lo que es San Pedro Sula, Valle de Sula o zona noroccidental, y Tegucigalpa para cubrir la zona centro-suroriente del país. No solo en San Pedro Sula se espera habilitar laboratorios de PCR, se espera habilitar en un par de lugares más del país para poder diagnosticar más. Al diagnosticar más, podríamos abordar a las personas de forma más temprana. ¿Por qué se está desplazando este equipo ya en San Pedro Sula? Pues claro, Valle de Sula es la zona que en este momento registra la mayor incidencia. Y por eso también vienen las medidas más drásticas a San Pedro Sula o el Valle de Sula. Estamos hablando de una restricción prácticamente total para poder contener la transmisión del virus. En este momento, en los próximos días, esperamos que ya hoy podamos recibir un lote importante de pruebas de PCR para tener abastecido el laboratorio de virología, y en las próximas semanas estarán llegando más lotes ya que el gobierno ha adquirido, y esto significaría que vamos a tener suficientes insumos para hacer PCR, que es el diagnóstico confirmativo, porque se habla mucho de lo que son pruebas rápidas. Prueba rápida no es un diagnóstico confirmativo de COVID-19. La única forma de confirmar COVID-19 es mediante PCR en tiempo real, que es una prueba que se realiza por el Laboratorio Nacional de Virología. Sí, recomendaciones finales, doctor Francis Contreras, y le tengo una mala noticia para que ponga orden. No tiene un monitor, ¿verdad? No tiene un televisor cerca. Doctor Contreras. No. Bueno, pues le voy a decir, en un rato, en unos minutos voy a pasar la entrada Chamelecón San Pedro Sula, cualquier cantidad de vehículos.
Lamentable esto. La gente en San Pedro, en Cortés, no está haciendo caso. Un amigo me acaba de enviar esto, que lo voy a poner en un momento ya aquí en la pantalla, pero le voy a decir, para que tenga una idea, doctor, y llame a las autoridades. Entrada a San Pedro Sula, Chamelecón, atestada de carros. Entrada de Puerto Cortés, lo mismo. Los mercados, la gente sigue ahí, igual el Boulevard de la Lima en San Pedro Sula. Para su información y que llame a las autoridades que traten de poner orden, porque en el Valle de Sula la decisión que ustedes han tomado, que es correcta y acertada, la gente no está haciendo caso. Doctor, sus conclusiones, gracias por haber participado esta mañana. Raúl, esto es una emergencia nacional, es una emergencia mundial. Esto no es un juego, no es una broma, esto no es una película. Aquí en estos momentos alguna gente hace referencia a películas donde en el último minuto sale un superhéroe esparciendo un antídoto. Esto no es una película, es la vida real. Aquí algunas personas están quejando porque no tenemos la comodidad, porque estoy aburrido en mi casa, porque ya me vi todas las series de televisión. Estamos poniéndonos en riesgo la vida todos. Y si usted no forma parte del equipo de salud que puede estar realizando actividades, si no forma parte del equipo de la agroindustria que está elaborando alimentos o que está trabajando con la distribución de alimentos, si usted realmente no forma parte, no está en esos esquemas de trabajo, usted también puede colaborar para que podamos vencer esta enfermedad, y es quedándose en su casa. No ponga en riesgo su salud ni la de su familia. Sabemos que es difícil, no es fácil estar encerrado, no es fácil salir. Hay gente que está sufriendo mucho porque trabaja a diario. Y entonces ahí es donde también tiene que salir esa parte de la solidaridad humana. Tenemos que ser solidarios y también tenemos que entender que si logramos acatar estas medidas, al menos unos 14 días nos quedamos, el virus que salga a la calle no va a encontrar una persona a quien contagiar. Así es de que, y finalmente, sabemos que no es cómodo porque nadie está cómodo en el mundo con esta emergencia, pero sí un mensaje muy claro. Podemos tener diferencias entre los hondureños. Las diferencias saquémoslas después que pase esta crisis. En este momento necesitamos estar unidos, porque solo unidos vamos a poder vencer a esta enfermedad que nadie estaba preparado, nadie le esperaba, es algo nuevo. Iniciamos el año con algo. Mascarillas en todo momento. Les expliqué lo que desde entonces ha sido reconocido por muchos países a nivel mundial. El uso de las mascarillas puede salvar vidas. No es que una mascarilla proporciona una protección completa. Estoy seguro que han escuchado previamente que las mascarillas solo debían usar las personas que están enfermas o trabajadores de la salud. Eso creíamos antes. Pero ahora se ha comprobado que la diferencia entre usar mascarilla y no usar es enorme. Incluso una mascarilla hecha en casa hace una gran diferencia y puede protegernos parcialmente, pero algo nos protege, peor es nada. Hoy cualquier tipo de protección es esencial. El uso de una mascarilla, incluso hecha en casa, puede prevenir la dispersión de las microgotas potencialmente contagiadas. Así que si yo ando una mascarilla y usted anda otra, nos protegemos mutuamente. Por eso, esta política de usar mascarillas en todo momento se ha aplicado en la mayoría de los países de Asia y otros países de Europa como la República Checa, y con mucho éxito. En Honduras, la buena noticia es que en los últimos días hemos visto una gran mayoría de personas que han venido ya usando mascarillas. Y eso hace que todos en nuestro país estemos más seguros. Nuestras últimas estimaciones nacionales son que 2 de cada 3 hondureños, cuando salen de la casa, cuando están autorizados para salir a comprar o trabajar, ya están usando mascarillas. En algunas comunidades el uso de las mascarillas obviamente es mayor que eso. Ahora, 2 de cada 3 personas es un buen comienzo para la primera semana. Pero ahora necesitamos lograr que todos, sin excepción de nadie, usemos mascarilla.
Entre más se usan, menos posibilidades que se expanda el virus, menos contagiados, menos muertes. Estos países donde todos usan mascarilla y siguen todas las demás medidas de seguridad, no han tenido que usar el toque de queda absoluto porque han limitado, han cortado la propagación de la enfermedad y han mantenido su economía funcionando, mientras que otros países han tenido que cerrar. Todos queremos que Honduras vuelva a trabajar lo más antes posible y que lo haga de la manera más segura, porque esto vino a cambiarnos la vida. Para que esto suceda más rápido, lo que debemos aspirar todos es que Honduras sea, óiganme bien, el primer país en América donde el uso de la mascarilla sea universal. Si ya está usando una mascarilla, lo felicito y le agradezco. Tenga la certeza que usted está ayudando a mantenerse usted mismo y a su familia, a sus vecinos y a nuestro país más seguro. Usted, al usar mascarilla, está acelerando el día en que nuestro país y nuestra economía puedan volver a funcionar. Es por ello que pido a todos los hondureños, a todos los ciudadanos, que ayudemos a lograr el 100% del cumplimiento de esta nueva política que comienza mañana. El uso de mascarillas es obligatorio, no es opcional. Se requiere que todos usemos mascarilla u otra forma de tapar la nariz y la boca cuando salga de su hogar. Todos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Ninguna tienda, ningún banco, ninguna gasolinera, ningún servicio de entrega que esté en funcionamiento podrá atender clientes que no estén usando mascarilla u otra forma de tapar la nariz y la boca. Y ningún negocio podrá operar a menos que todos sus trabajadores usen mascarillas y el protocolo de bioseguridad. Para que esta política funcione, debemos asegurarnos que todos tengamos acceso a una mascarilla u otra forma de tapar la nariz y la boca. Reconocemos que esto es complicado en este momento en el cual hay una demanda y escasez mundial de todos estos insumos. Pero para ello hemos planteado unas soluciones. Primero, como saben, el gobierno ha estado distribuyendo bolsas de alimentos y suministros para familias de bajos recursos económicos y en cada bolsa hemos incluido 4 mascarillas gratis. En total ya hemos distribuido casi cerca de las 200,000 mascarillas y vamos a continuar haciendo eso. En segundo lugar, estamos distribuyendo videos instructivos cortos en las redes sociales, en la Televisión Nacional de Honduras, Canal 8, como le pido a los demás medios de comunicación, de televisión, que pasen esos videos de lo que está ocurriendo en el mundo y que muestran cómo se puede hacer una mascarilla en casa, con materiales que se encuentran fácilmente. De la misma manera, estos videos están disponibles en la página oficial www.covid19honduras.org. Tercero, en cada colonia, en todo Honduras, hay gente muy hábil, en cada barrio, en cada aldea, caserío, para confeccionar de tal manera que estos videos enseñan cómo hacer una mascarilla. Y pueden ser utilizados por los vecinos para que cientos de estas microempresas o de estos emprendedores puedan hacer miles de mascarillas. Y usted haga las propias. La solución está en nuestras manos. Vean ustedes, en la República Checa, en solo unos días ese país alcanzó el 100% de uso de mascarillas. Y esto significó una reducción casi inmediata y significativa de los casos de coronavirus COVID-19 en ese país. Cuarto, Honduras es uno de los países líderes mundiales en el sector de la maquila. Estamos preparando los marcos de políticas que permitirán a nuestro poderoso sector de la maquila producir mascarillas de forma masiva, al igual que insumos que son médicos, para que nuestra propia población, y desde luego para exportar después, tengamos esa capacidad. Para eso, haciendo uso de la autoridad que me confiere la Constitución, ya hemos comunicado de manera oficial
la obligatoriedad a la industria de la maquila para la confección exclusiva de mascarillas e insumos médicos de protección. Quinto, he girado instrucciones a la industria de Fuerzas Armadas, que normalmente confecciona uniformes y equipo militar, para que de inmediato redireccionaran sus líneas de producción urgentemente para poder elaborar mascarillas y equipos de protección a los trabajadores de la salud y a todos los demás que están en primera fila luchando esta guerra en contra del coronavirus. Sexto, hemos creado fondos de emergencia para comprar mascarillas a nivel nacional e internacional y estamos solicitando a nuestros países socios y a organizaciones internacionales, organizaciones privadas, que donen mascarillas. La prioridad será para los trabajadores de la salud, Fuerzas Armadas, policía, bomberos, guías de familia, los que están en primera fila, pero también para el resto del país. En base a estas 6 soluciones, todos en Honduras, sin excepción, podrán obtener una mascarilla u otra tapa para nariz y boca. La tarea de cada ciudadano es correr la voz, sumarse a estas campañas en redes sociales, en los medios de comunicación, con sus mascarillas puestas. Numeral, todos con mascarilla. Quiero aclarar, ninguna de las medidas de seguridad por sí sola brindará una protección completa. Por eso es importante aplicarlas todas. El uso de la mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón, usar gel a base de alcohol, usar desinfectantes, mantener la distancia por lo menos de 1,5 metros, el famoso distanciamiento social. Y en esto quiero ser enfático, quédense en su casa. La aplicación de cada una de estas medidas, pero hacerlo al pie de la letra, se convierte en un tema de vida o muerte. Aplicando de manera rigurosa y disciplinada, juntos reduciremos el número de casos de coronavirus. Además, reduciremos la gravedad de los casos. Salvaremos muchas vidas y acortaremos drásticamente la duración del toque de queda absoluta para acelerar el día en que la gente pueda volver a su trabajo con las normas de bioseguridad, a compartir juntos con las normas de bioseguridad y que nuestro pueblo vaya poco a poco recuperando su vida normal, que desde luego será bajo otros parámetros. Les recuerdo, esta guerra no la va a ganar el país más poderoso o con el sistema de salud de última generación. Lo va a ganar el país más disciplinado, más comprometido. Por eso todos juntos a poner de nuestra parte. Que Dios bendiga a Honduras. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. El mensaje que ha enviado el presidente de la República insistiendo en las mascarillas, qué bueno que se han girado instrucciones para hacer mascarillas en el país y que la gente haga caso. El presidente tiene razón. Pero para las autoridades, voy a poner esto. Poneme las fotos, por favor, de que me han enviado desde el norte del país. Así estamos, ¿ves? La gente, esa es la primera. Eso es la entrada de San Pedro Sula a Chamelecón. Miren esa fila. Y se supone que hoy hay toque de queda total. Eso es entrada, esperante, aquel era entrada a San Pedro Sula. Este siguiente, miren esa fila, ¿eh? Esa es la entrada de Puerto Cortés. Esa es la entrada de Puerto Cortés. Primero les mostré la entrada a San Pedro Sula, Chamelecón, ahora la entrada a Puerto Cortés, San Pedro Sula. Así está hoy, que hay toque de queda. Miren, ahí empiezan los mercados. Ahí hay gente bajando plátanos. Allá al fondo ya se ve aglomeración de gente detrás de donde están esas dos personas que están en el centro de la calle. Sigamos, eso en los mercados. Vamos al Boulevard de la Lima. Miren el Boulevard de la Lima cómo está. ¿Qué me decían? Bien, voy ahora en vivo. Ahora voy en vivo. Esto que le mostré gracias a
a mi amigo Adrúbal. Muchas gracias, Adrúbal, por la colaboración y llamado a las autoridades que tomen en cuenta esto. Shirley, usted está en vivo, ahí cuénteme, ya mostré estas imágenes, ¿cómo están ahí en donde se encuentra? ¿Dónde se encuentra, Shirley? Licenciado, buenos días nuevamente. Bueno, ubicada ya específicamente en el Boulevard del Este de la salida de San Pedro Sula hacia La Lima, cuando en efecto está abarrotado el mismo de vehículos queriendo pasar y entrar a la ciudad de San Pedro Sula. Sin embargo, ya las autoridades están retornando a estos vehículos y solo están dejando pasar a los que portan su salvoconducto, que por lo general son trabajadores de distribuidoras de alimentos, así como también de farmacias y personal de hospitales. Las personas todavía están escépticas sobre las medidas de toque de queda absoluto en el Valle de Sula y se arriesgan a salir, y algunos sin la debida medida de protección, ni mascarillas ni guantes, que tanto hemos repetido en nuestro medio. Este es el Boulevard del Este de San Pedro Sula, donde estamos viendo pues que está abarrotada y esta fila llega casi hasta la colonia Planeta. Son varias cuadras, los vehículos se están acercando a las autoridades, sin embargo ellos les están retornando para que ellos acaten la orden del toque de queda absoluto en el Valle de Sula, repitiendo que ni las farmacias ni los bancos están abiertos en todo el departamento de Cortés y en Yoro, pues en el municipio del Progreso. Esto es lo que le podemos brindar en estos momentos. Importante también mencionarle, licenciado, y a los televidentes, que no solamente el expeaje del Boulevard del Este, sino también está la carretera hacia Puerto Cortés y también por el sector de Chamelecón en el Boulevard del Sur. La misma situación, vehículos abarrotando a las autoridades y ellos pues están acatando las órdenes y están retornando a estos ciudadanos. Entonces, seguir recalcando a los ciudadanos de no moverse y quedarse en casa, ya que no les van a dejar pasar hacia la ciudad de San Pedro Sula ni aledañas por el toque de queda absoluto emitido desde anoche, desde las 12 hasta las 3 de la tarde del 12 del presente mes. Aquí vemos un vehículo que están prácticamente retornando. Esto es lo que se le puede informar desde este momento al foro La Entrevista. Retornamos con usted, licenciado. Buenos días. Bien, buenos días. Gracias a Shirley Martínez. Le he enviado las fotos también a las autoridades para que pongan orden. ¿Qué parte no entenderán allá en el Valle del Sula? Que el 66% de los casos de coronavirus aquí en Honduras está en el Valle de Sula. San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso, Puerto Cortés y La Lima son los más afectados de los 18 municipios, pero ya vieron esas enormes colas. Voy a una pausa, luego estará Isabela Chévez con nosotros con noticias internacionales, también con Giovanni Villalobos y otros compañeros aquí en Tegucigalpa para ver. Vi bastantes carros bien temprano esta mañana en Tegucigalpa. Si usted no ocupa salir, aunque le toque, no lo haga. Y si alguien necesita salir para buscar víveres, medicamentos, gasolina no, porque no ocupa gasolina, no se puede salir. Trate de enviar a la persona joven y una sola persona por familia. Continuamos en la entrevista. En un momento Isabela estará con noticias internacionales y también una ronda con los compañeros acá en Tegucigalpa. Pero antes voy con el doctor Marco Eliu Girón. Le voy a preguntar qué piensa de lo que dijo el doctor Francis Contreras, de la cadena del presidente, también de lo que he mostrado de la entrada de Puerto Cortés a San Pedro, de La Lima, lo he mostrado ahí en el norte del país. Doctor, adelante por favor. Sí, yo creo que el gobernante está abusando de las cadenas. Mire que se tardó casi 30 minutos para decir que usáramos mascarillas, y eso nosotros ya lo sabemos, y después de la cadena inmediatamente salió un anuncio diciendo lo mismo. En cuanto a mi amigo Francis Contreras, que es prácticamente el ministro de Salud en funciones, ya que la licenciada Alba Consuelo está en cuarentena, le digo que es que el gobierno ha perdido credibilidad, porque nos dice una cosa y después dice otra. Nos ofreció 95 hospitales y después a los 15 días dijo que no los iba a construir. Nos dijo que iba a traer clínicas y hospitales móviles y no los ha traído. Nos dijo que iba a distribuir cerca de 1 millón de mascarillas y nos preguntamos dónde están. Dijo también que iba a distribuir 3.5 millones de botes
de alcohol, de gel, y no lo hemos visto por ningún lado, ni siquiera en las escuelas, que ahí fue donde los prometió. O sea, los niños están esperando esas geles con alcohol. Nos preguntamos también en qué invirtieron el 1.7 millones de lempiras que no hemos visto. Ellos dicen que están repartiendo comida, pero lo están repartiendo nada más a los del partido de gobierno. Y eso nosotros todos los días tenemos quejas, ni siquiera a los pacientes COVID-19 positivos que tienen que llevarle los sacos, no que le llevan 2 libritas de arroz, 2 libritas de frijoles y quedan molestos a esa gente. Hay que llevarle cantidad porque esas sí no tienen que salir. Le decimos a él dónde están los ventiladores que compraron, no los hemos visto, ni siquiera los que dijeron que eran de mala calidad, los tales vivos, que no son, la FDA los descartó, no los hemos visto por ningún lado. No, también le preguntamos a él dónde está la cloroquina que donó un laboratorio, por qué no la han distribuido a los hospitales y a los centros y a las unidades de salud. En fin, tantas cosas que el gobierno no tiene credibilidad, por eso está buscando otras formas de informarse. Y además esa página que dicen hondurascovid19.org pasa caída todo el tiempo. Si yo a cada rato me meto yo a ver para actualizar los datos y siempre está caída esa página, no puede ser. Entonces, al gobierno hay que decirle la verdad. En lo de San Pedro, concluyo con lo que dijimos anteriormente, que es muy difícil y eso cuarentena total es una olla de presión que puede explotar en cualquier momento y me van a disculpar la comparación, pero miré un video por ahí cuando sacan un gallinero y salen aquel montón de gallinas alborotadas. Con mucho respeto le digo, cuando quiten ese toque de queda, va a rebasar la gente a comprar porque el hambre, decía mi abuela, tiene cara de perro. Entonces no podemos, el objetivo es ralentizar la epidemia, controlar la crisis. Yo sé que Francis me está escuchando porque él es ministro en funciones y además es el vocero oficial. Mira, Francis, solo saca 2 dígitos nada más diarios de lunes a viernes, no 3 como estaban sacando acá, ni 4 como fue el viernes. Solo sacan 2 dígitos y lo van a poder controlar mejor. El horario está bien de 7 a 5, porque hay que decirle las cosas que han hecho bien, porque como muy bien lo dijo él, estamos aprendiendo, pero eso puede provocar sublevación en los barrios, puede provocar que la gente salga a las calles a protestar por comida, ya lo vimos acá. Entonces aprendamos de las experiencias, vamos rompiendo todos esos esquemas que no han funcionado y hagamos cosas nuevas. Lo pueden hacer a partir de mañana. Además, hoy había mucha desinformación. Yo pensaba que ayer la cadena iba a ser para decir hay toque de queda en San Pedro Sula, pero desperdician los espacios. Mire el gobernante cómo desperdició más de 20 minutos diciendo que usáramos mascarillas, cuando eso ya lo sabemos, ya lo hemos discutido. Además, él está recomendando de tela, no es bueno. Una mascarilla que usted sople sobre la mascarilla y apague una candela, significa que hay virus y es lo que puede estar virus. Entonces, no es recomendable la de tela. Por Dios, al mandatario que entregue las mascarillas que él ha prometido dar a la población. Los mercados necesitan un trato especial. Ahí deben de estar la mayoría de gente con su gel y con su mascarilla. Si hay gente que no anda mascarilla porque no tiene, no es porque no cree en la enfermedad, porque tenemos esta costumbre de echarle la culpa solo a la población y que ustedes son los culpables. No, el responsable de manejar la crisis es el gobierno de Honduras y debe de hacerla de la mejor manera, no hacer esa, va a haber un efecto rebote en San Pedro Sula, ya lo hubo acá, es muy peligroso eso. Entonces todavía tienen tiempo de ir poco a poco manejando esta crisis. También no es posible que nos esté diciendo el mandatario que lo peor está por venir, vendiéndonos miedo y pánico. Ya le dije que el pánico paraliza. Nosotros cuando nos llegó el primer caso ahí en el sector del Carrizal, sentimos miedo, sí, pero a la vez nos controlamos por el conocimiento científico que tenemos. Dijimos, no, vamos a ir a buscar esos casos. Y hay un equipo espléndido de la región metropolitana, un equipo de respuesta rápida manejado por un gran epidemiólogo y por salubristas, por enfermeras. Esa es la columna vertebral aquí que ha ayudado a controlar en el Distrito Central la epidemia de COVID. Pero fíjense que lo hemos hecho inclusive sin apoyo del gobierno, porque mire, días que no salimos porque no había gasolina para la ambulancia, otras veces no habían insumos, no habían batas, no habían cubrebocas. Se puede imaginar cómo hemos controlado la pandemia en el Carrizal sin todos los insumos necesarios. Se puede imaginar
licenciado Raúl Valladares y pueblo en general, que nos entregaran todo el equipamiento, ya tuviéramos controlado la enfermedad. No sigamos vendiendo miedo que ya van a venir a la otra semana 15,000 muertos, porque la gente de pánico más bien no va a pensar bien, se le van a bajar sus defensas y puede ser más fácilmente atacado por este virus. El discurso lo han cambiado. Inicialmente decían hay que mantener la calma y ahora dicen lo peor está por venir y que, óigame, si los hospitales siempre han estado colapsados, eso no es noticia. Si lo que va a pasar es que se va a rebasar, o sea, el vaso está lleno y se va a rebasar porque ya no han tenido capacidad. Entonces, por eso le pedimos al gobernante, que yo sé que está escuchando, Francis, y que le va a decir, le estamos pidiendo nada más uno de los 5 edificios que tiene el Centro Cívico Gubernamental para pacientes COVID positivo, que ahí pongan las cámaras. Miren, El Salvador acaban de construir un hospital. El presidente Bukele lo construyó el gobierno anterior, ¿verdad? Y él lo inauguró. Pero ahí está ese hospital. Y aquí tenemos ese centro cívico gubernamental. Y si dice que es muy alto, solo que nos dé los 3 primeros pisos. Eso le pedimos nada más para que podamos equiparlo con todo lo que él nos ha prometido. Mire, si nosotros los médicos estuviéramos bien equipados en San Pedro Sula, los equipos de respuesta rápida estuvieran bien equipados con su ambulancia, con sus carros auxiliares, con todo el personal bien equipado, le digo que ya estuviéramos controlando esta enfermedad, porque esta enfermedad se debe controlar en el campo. Debemos de salir a buscar esos casos, no que los casos nos lleguen a nosotros ya cuando llegan con dificultad respiratoria. Y es por eso que yo hice una alarma la semana pasada, porque en el Carrizal tenemos 16 casos, pero yo le dije, puede existir el riesgo de un rebrote porque siempre hay personas que pueden burlar los cercos y hemos mapeado a los alrededores aproximadamente 20 potenciales casos. Entonces, tengo entendido que el día de hoy 3 brigadas de equipo de respuesta rápida coordinado por ese excelente equipo de respuesta rápida de la región que ha sido la columna vertebral para detener esta pandemia aquí en el Distrito Central, vamos tras esos 20 casos. No vamos a esperar que nos llegue a nosotros. Nosotros tenemos que ir hacia el COVID-19 sin temor, con el conocimiento científico, con la protección, pero eso sí, que no haya problemas de gasolina, que no haya problema de insumos, que no haya problema de personal. A nosotros nos llevaron más bien la microbióloga del Centro de Salud del Carrizal para atender otros casos. Ahora se ha visto cuando nosotros fuimos la pandemia, el epicentro, el inicio, nos llevaron en ese momento el microbiólogo. Eso nos da mucha mala espina de que el gobierno le convenga la crisis del COVID-19. Y cuando nos dicen que han gastado 1.7 millones y nosotros estamos en el campo de batalla, ahí en primera línea, y ni siquiera nos han llevado un botecito de gel, entonces nos preocupamos, bueno, ¿dónde está yendo a parar ese dinero? ¿Será que todos estos 12,000 millones aprobados en realidad no son para esta crisis, sino que se van a ir dirigidos a una campaña política? Eso nos preguntamos los empleados de la salud, porque nos sentimos solos, estamos solos, pero aún solo seguimos luchando. Y le voy a contar una anécdota. En el centro de salud, al inicio, después del 11 que tuvimos el caso positivo, muchos compañeros se querían ir a la huelga, al paro, a exigir implementos. Yo les dije, no compañeros, no dejemos la población sola, mejor hagamos videos, tomemos fotografías y denunciemos que hacen falta aquí. Y así es que nosotros hemos podido. Mire, a mí me ha tocado ser mendigo prácticamente, ir a pedir a otros hospitales, regálennos batas, regálennos mascarillas. Y aquí quiero agradecer yo públicamente a la doctora Araujo, Roxana Araujo, que nos regaló unas batas y nos regaló mascarillas, nos regaló unas botas, unas cubrebotas. Y fíjense que en la tarde la despiden. Digo, ¿será porque nos dio a nosotros ese material al Centro de Salud del Carrizal que la despidieron? Muchas preguntas tenemos nosotros sin respuestas. Entonces, ¿cómo es posible que los principales centros de batalla no estén equipados? Eso es lo que le molesta al gobierno, que le digan la verdad, pero hay que decírsela. ¿Sabe por qué? Porque son vidas humanas. Aquí es una guerra contra el COVID. Lo que tiene que hacer el gobierno es unirse a nosotros, a los médicos, unirse. Ya las Fuerzas Armadas queda como apoyo logístico, pero no es posible que todo lo quiera manejar las Fuerzas Armadas y nosotros los médicos desarmados, solo con nuestra bata. Mire, en Ecuador las cifras son espeluznantes ahorita, también el sector médico y el sector de salud. Hay 1.600 empleados de la salud en Ecuador, 1.600 empleados de la salud en Ecuador
que han sido afectados ahorita por el COVID-19. Y si nosotros acá no le ponemos interés al personal de salud, ahí sí va a ser la peor catástrofe, porque ¿quién va a quedar al frente? Entonces, le decimos al mandatario, póngase la mano en la conciencia y equípenos a nosotros los médicos que nos sentimos solos en esta batalla. Necesitamos armas, lo que necesitamos es las boquillas especiales, no necesitamos de tela, esas que están haciendo allá en el Instituto de Industrias de las Fuerzas Armadas. Esa, si usted sopla, va a apagar una vela, y eso no funciona porque filtra, el virus puede entrar. Necesitamos nosotros todos los insumos. Es mucho pedir eso, licenciado Raúl Valladares, es mucho pedir eso a todo el pueblo hondureño. Todos nos han llegado y dicen que han gastado 1.700 millones de lempiras, por Dios, y cuando la ambulancia nosotros la queremos sacar, nos dan solo 2 galones de gasolina para toda una semana. Y entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Qué se hizo el dinero? Y le preguntan a la ministra de Finanzas y ella responde que hay secreto en eso, que no puede decir, que quizá el amigo Omar Rivera le va a contar las costillas del FONAC, pero no, es necesario ya acciones concretas. Necesitamos ver con estos ojos que el gobierno actúe para que se gane liderazgo y se gane credibilidad. Pero mientras siga mintiendo en las cadenas y sigan mintiendo también sus funcionarios públicos, diciendo o no diciéndole la verdad al presidente, Francis, yo te conozco a ti, tú eres una persona seria, tú tienes que decirle al presidente la verdad. ¿Cómo están los centros de salud? Puedo hacer una llamada, yo te puedo decir cómo están nuestros centros de salud y cómo están los otros centros de salud. ¿Qué hay quejas? Lo que pasa es que hay mucho temor y mucho miedo. Si el día de ayer a mí me mandaron una cuestión que salió en la Gaceta, que es ley, que ahí dice que es prácticamente una ley bozal. Ahí ahora, más ya después, que ya salió publicada en la Gaceta, ya el personal de salud no va a poder hablar, vamos a poder hablar de COVID-19 ni cómo están los centros hospitalarios. Ya lo publicaron. Una vez que SINAGER haga los voceros oficiales, locales, dice, y regionales, es un bozal y no vamos a poder decir, y esto es en detrimento de la salud del pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño necesita saber la verdad, no la oficial que está en esa página que solo pasa caída Honduras COVID-19.org, que nunca abre esa página. Por Dios, lo que tienen que hacer es cumplir con su deber, invertir en salud, porque pareciera que el dinero está yéndose por otras manos, y eso es lamentable en este momento que nuestro pueblo lo necesita. Óiganme, hay 22 muertos y esa es la punta del iceberg. Significa que hay 1.000 a 1.500 casos sin diagnosticar. En Corea del Sur van a traer unas pruebas, las necesitamos con urgencia. Mire cuántas pruebas está procesando el laboratorio de virología. No llegan ni a 180 pruebas, y eso que esta gente se está bajando, porque no hay que ser ingrato, hay que agradecerle a esa gente del laboratorio, pero ¿dónde está? Le preguntamos al presidente, ¿dónde están todos esos empleados que prometió? Dijo que iba a llevar. Miren, nosotros que fuimos el epicentro y que todavía tenemos riesgo de un rebrote, no nos ha llegado, pero un tan solo personal nuevo. No me puedo imaginar en los otros centros de salud y en otros hospitales, tiene que estar pasando lo mismo. No es posible que nosotros, o es que a nosotros nos quiere castigar ahí el mandatario en del Carrizal, que no ha llevado, pero ni uno tan solo de las personas que usted ha dicho que ha contratado, no la vemos por ningún lado. Si más bien nos llevaron nuestro microbiólogo, y vamos a hacer pruebas. Si nos llevaron al microbiólogo, puede ser. Entonces hay que hablarle con la verdad al pueblo, y así ustedes van a ir ganando credibilidad. Mientras tanto, ustedes le mientan al pueblo, lo que va a provocar es desconfianza, y eso que está ocurriendo en San Pedro Sula también, producto de la mala información. Porque por eso se le fue la doctora Roxana Araujo, porque no tenía información. Ella lo dijo ayer en un programa, yo tenía que andar buscando información aquí y allá. Las informaciones de los casos de COVID-19 lo manejan como secreto de Estado, lo manejan como si fuera un asunto de seguridad nacional. En todos los países, yo me meto aquí a la internet, que tengo enfrente a la computadora, yo me meto al instituto John Hopkins y ahí me dice cuántos casos hay a nivel mundial, que ya están llegando casi cerca de 1.3 millones, y me está diciendo ya que hay 68,000 defunciones, porque no puede hacer el gobierno eso, tener una página que uno puede entrar y que nos actualice cómo estamos, porque solo nos dice cuántas pruebas hicieron. De San Pedro hicimos tanto, ¿por qué de Francisco Morazán no salía positivo? Es que estemos haciendo las cosas extremadamente bien aquí nosotros en Tegucigalpa.
Solo positivo. Doctor, recomendaciones finales por cuestiones de tiempo. Bueno, lo que le queremos decir es que, en primer lugar, estamos a tiempo, no seamos tan fatalistas como en la mañana que iba a abrir, que decían van a haber la próxima semana 15 a 20 mil muertos. No, eso nos da pánico, eso nos da miedo y eso nos paraliza. Tenemos que, como el discurso inicial, mantener la calma. Doctor, sí, estoy de acuerdo con usted, pero pónganse de acuerdo entonces los médicos también, porque epidemiólogos como Elsa Palau dijo aquí que que el mejor escenario, el más favorable es que pueden morir 5.000 personas o 7.000, dijo el exministro de Salud, especialista, y que el mayor escenario, dijo ella, eran 35.000. Y Videa, antes que usted entrara, dijo que aquí podía ser como Italia. Entonces también los doctores creo que deben platicar ahí para lo que usted dice, para que no entre el pánico y también ponerse de acuerdo, porque cuando alguien como yo, que no soy médico, soy periodista y escucho a dos personas como ellos decir eso, me preocupo. Me imagino que todo el mundo se preocupa, pero usted dice que no tiene que hacer así. Creo que deberían de dialogar los médicos también para... Eso es si no tomamos las medidas, pero hemos tomado medidas. Las universidades cerradas, están las escuelas cerradas, no hay eventos públicos, recién se habían cerrado los aeropuertos, recién se abrió solo para los hondureños, el gobierno está cerrado, solo los cuerpos de socorro, también ahorita la costa norte está, eso tiene que ralentizarse. Yo no digo que no van a haber fallecidos, claro que va a haber una gran cantidad de fallecidos. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho que entre 600 a 1.500 fallecimientos, estamos de acuerdo, pero si se toman las medidas, vamos a ir ralentizando y nos va a dar tiempo de reacción. Eso es lo que tengo que hacer. Pero si estamos viendo que van a haber 15.000, a mí me da pánico y me voy para mi casa. No tenemos que vender miedo, no tenemos que vender pánico, tenemos que ser proactivos y accionar. Vamos en busca de los pacientes COVID-19. Lo que tiene que hacer el gobierno es habilitar una línea porque el 911 ya está saturado, ya no tiene reacción. Habilite el Ministerio de Salud una línea para que los pacientes, el paciente COVID no va a llamar un familiar, va a llamar un vecino, va a llamar el jefe del patronato, va a llamar ahí la voluntaria de salud y va a decir, aquí hay un paciente con tos, porque hay cosas que no se puede esconder, es la tos. La tos es escandalosa. Entonces, ese paciente tenemos que ir a buscarlo antes que entre en dificultad respiratoria y con subsiguiente insuficiencia respiratoria que entraría dentro del 20% y el 5% que puede fallecer. Tenemos que adelantarnos. No, al mandatario le digo que ya no siga diciendo esa palabra que lo peor está por venir. No, tiene que vender esperanza al pueblo. Usted es el que está enfrente de esto, el que coordina, es el que ordena. Tiene que dar esperanza a este pueblo, porque si no, este pueblo se paraliza y cuando se paraliza hay inacción. Nadie hace nada, ni siquiera el personal de salud, porque va a estar con miedo y con pánico. Gracias al doctor Marco Eliud Girón, que ha participado esta mañana. Muy agradecido, doctor, por su participación esta mañana acá en la entrevista. Voy a ir ahora con mi compañera Isabela Chévez, que tiene noticias internacionales y también datos del mundo, cuántos muertos, cuántos se han recuperado y cuántos también son los nuevos muertos en el mundo, y también notas internacionales, y haremos un recorrido aquí en Tegucigalpa cómo están las cosas. Ya vieron en San Pedro Sula, ya me comuniqué con el ministro Julián Pacheco, ya vio cómo están las entradas de Cortés, San Pedro, La Lima, San Pedro, ya el ministro está informado. Vamos, Isabel, adelante. Muchísimas gracias, licenciado. Como siempre es un gusto estar compartiendo aquí en el foro la entrevista. Antes de brindarles cifras internacionales e información que se desprende desde otras naciones, nos enlazamos con nuestra compañera Gisela Calix, y es que pues se ha registrado la muerte por atropellamiento de una fémina aquí en la capital de la República, ya que pues este vehículo, pues ella no se fijó mientras estaba cruzando una bulevar y por supuesto pues de esta manera se registró esta tragedia. Gisela Calix es quien nos estará informando sobre la muerte de esta fémina y pues más adelante nos estará ampliando de inmediato. Le damos a conocer a usted esta petición que ha enviado el presidente español Pedro Sánchez a la Unión Europea. ¿Cuál fue este mensaje que envió? A continuación se lo mostramos.
Buenas tardes, estimados compatriotas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, considera que Europa debe poner en pie una economía de guerra y promover la resistencia, la reconstrucción y la recuperación europea. En un artículo publicado el fin de semana por varios diarios europeos sobre la situación de la Unión Europea como consecuencia de la crisis del coronavirus, el titular del Ejecutivo español sostiene que si siguen pensando en pequeño fracasarán. Europa está sufriendo su mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestros ciudadanos están muriendo o debatiéndose en hospitales saturados por una pandemia que representa la mayor amenaza de la salud pública desde la gripe de 1918, recordó el líder socialista. El artículo, que titula Europa se la juega, sostiene las circunstancias son excepcionales y exigen posturas contundentes. O estamos a la altura de las circunstancias o fracasaremos como unión. Es un momento crítico en el que incluso los países y los gobiernos más europeístas, como el caso de España, necesitamos de pruebas de compromiso real. Necesitamos una solidaridad contundente. Para Sánchez, la solidaridad entre europeos es un principio clave de los tratados de la Unión y se demuestra en tiempos como este. Sin solidaridad no habrá cohesión, sin cohesión habrá desafecto y entonces la credibilidad del proyecto europeo quedará gravemente dañada. El presidente del gobierno español reclama que se movilicen gran cantidad de recursos una vez que se supere la emergencia sanitaria a través de un nuevo plan Marshall que deberá contar con el respaldo de todas las instituciones comunes. Europa nació de las cenizas, de la destrucción y el conflicto. Aprendió las lecciones de la historia y entendió algo muy sencillo. Si no ganamos todos, al final todos perderemos. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Muy bien. Nuevamente retornamos aquí al país, nos enlazamos de inmediato con nuestro compañero Giovanni Villalobos, quien se encuentra desde los mercados capitalinos. Giovanni, usted nos muestra el panorama que se está desarrollando a esta hora de la mañana, movilidad de personas y las medidas que las mismas están tomando ante esta crisis que pues está en torno al coronavirus. Adelante. Gracias, Isabela Chévez. Como usted la apunta, pues aquí la afluencia de personas no ha parado. Y la policía, como decíamos en horas de la mañana, desde las 2 de la mañana se encuentra custodiando este sector y así lo señala don Alex Madrid, su comisionado de policía. En algún momento, pues, la gente ha malentendido que todo el mundo puede venir a comprar. ¿No es así, subcomisionado? Mire, recuerda que las primeras disposiciones que se dieron es que estos centros de abasto son especialmente para las pulperías y para los mercaditos. Los dueños de pulpería y mercaditos tienen que traer su permiso de operaciones para tener un control real. El problema que se da aquí es que están abiertos las zonas bancarias y las personas hacen fila, cobran su dinero y con ese pretexto pasan muchas veces a engrosar este conglomerado. Pero realmente aquí solo le está permitiendo el paso a las personas que traen su permiso de operaciones de pulperías y supermercados. Eso es lo único, porque se entiende que es un centro de abasto. No así la gente que viene de manera individual. Recuerde que los centros de abasto para las colonias y las aldeas son las pulperías y los supermercados. Supermercados, lamentablemente, personas malinterpretan esto y vienen a hacer cola, pero no se está permitiendo ya entrar ese tipo de personas. Vemos que se ha vuelto a formar una cola, subcomisionado, y muy amplia, por cierto. Aquí constantemente se forma cola, pero bueno, la finalidad de nosotros es mantener el control de toda esta situación y sobre todo generar orden. Ahora, hemos visto también que en algún momento hay vendedores y eso hace que la gente se aglomere y eso es peligrosísimo. Sí, hay vendedores, pero ya está controlando eso. Ya los vendedores ya están sacando y las personas que están en la parte de afuera ya están retirando, y lo importante es que se retome el control, y por esa parte tenemos suficientes policías para estar generando un control y un orden aquí dentro de la zona.
Gracias al subcomisionado de policía Alex Madrid. Vamos a ofrecer tomas de la gente que está haciendo fila para ingresar aquí al Mercado Zonal Belén. Sin embargo, pues como lo ha dicho el subcomisionado de policía Alex Madrid, esto no será posible. Vamos a... bueno, en este momento usted ve al fondo hay un retén y en la parte posterior donde estamos ubicados también hay otro retén para, hagámonos para adelante compañeros, que viene una volqueta, hagámonos para adelante mi compañero César López, que viene una volqueta. Al fondo usted puede ver un retén, es ahí donde pues se pide la información a las personas para dónde van y desde ahí pues empieza este dispositivo de policía. Y en la parte también viniendo del centro de la ciudad está otro retén, porque esta zona está prácticamente pues copada de instituciones bancarias y por eso la gente pues saca su dinero, retira su dinero y posteriormente viene a hacer algunas compras aquí al Mercado Zonal Belén. Sin embargo, esto no está permitido porque según lo han dado a conocer los jefes policiales, esta apertura de este mercado solamente es para personas que son propietarios de pulperías, mercaditos y algunos negocios para poder abastecer a la gente en cada una de las colonias de la capital. Es lo que podemos informar. Yo retorno con ustedes. Muy buenas. Gracias a Giovanni Villalobos. Con usted, licenciado Raúl Valladares. Gracias, Giovanni. Quiero informar la pérdida lamentable de un amigo que durante años fue el auditor de Hondutel, uno de los mejores contadores del país, ahí en el círculo con varios miembros del grupo de los 40 también que perteneció a Daniel. A familiares y amistades informamos, esta madrugada ha muerto el amigo Daniel Flores, un querido amigo, aquí en el canal también todos le hemos tenido mucho afecto y por años él, repito, fue el auditor jefe de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel. Ahí cuando está con Pío Boto, Rinaldi, en el círculo está Daniel. Pío me informó que esta madrugada ha fallecido nuestro querido amigo Daniel Flores. Que descanse en paz, Daniel. Oportunamente en los siguientes noticieros estaremos informando dónde será su velatorio, a todos sus familiares, nuestras muestras de pesar, a todos los amigos del grupo de los 40 también, que siempre nos reuníamos y recuerdo cuando lo miraba, bueno, Daniel lo miraba aquí cerca del canal siempre y también cuando nos reuníamos en la casa de don Roberto Ordóñez, que en paz descanse también. Ha muerto Daniel Flores, que Dios lo tenga en su seno. Hasta la vista, querido amigo. Y con el permiso de la familia doliente, nosotros continuamos pues brindándole información sobre las medidas que se están generando a raíz de este toque de queda y también pues la movilización de las personas que tienen o que su tarjeta de identidad finaliza en 1, 2 y 3. Nos enlazamos de inmediato hasta la altura de Las Brisas con nuestra compañera Odalia Urbina, ya que las autoridades están pues realizando diversos operativos en este sector de la capital. Usted nos amplía, Odalia, a esta hora de la mañana. Adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares e Isabela Chévez, televidentes del foro La Entrevista. En estos momentos podemos apreciar que nos encontramos en el Boulevard Fuerzas Armadas a inmediaciones de la colonia Las Brisas, y es que hay un fuerte flujo vehicular en esta zona. Cabe destacar de que son algunos carros a quienes les están revisando sus papeles para ver si ellos presentan su tarjeta de identidad, ya que recordemos de que solo las terminaciones de 1, 2 y 3 serán las personas que podrán transitar durante este día para hacer compras en mercados, supermercados, bancos e incluso ir a las farmacias. Hasta este momento podemos observar de que el flujo es bastante en este sector. Sin embargo, las personas han acatado varias de las reglas que ha tomado el gobierno de la República. Sin embargo, hace unos momentos en este sector generó bastante conflicto, ya que también se generó
un accidente vehicular. Afortunadamente en este sector no se ha reportado ninguna persona herida, sin embargo solo fueron daños materiales. Licenciado, esto es lo que podemos informarle a esta hora de la mañana desde el Boulevard Fuerzas Armadas. Nosotros nos mantenemos pendientes en otros retenes policiales en la capital. Regresamos. Muchísimas gracias, Odalia Urbina, por esta información que nos ha dado a conocer a esta hora de la mañana desde el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de Las Brisas. Vamos a darle a conocer de inmediato noticias internacionales de Italia, en esta ocasión, que ha registrado el menor número de muertos por coronavirus en las últimas semanas. Y es que, pues, Italia registró solamente este domingo, escuche bien, 525 muertes por COVID-19 en un día. La cifra más baja en las últimas 2 semanas en ese país. También por segundo día consecutivo reportó una disminución de los pacientes en cuidados intensivos. La cifra es de 525 muertes, es la más baja debido a este virus que ya se ha cobrado, por supuesto, la cifra de más de 7,000 personas fallecidas en esa nación. Eso es lo que le podemos informar, que se desprende desde Italia, pero de Italia nos trasladamos a los Estados Unidos, donde pues han dado declaraciones. El principal portavoz del gobierno de esta nación en temas de salud pública lanzó una dura advertencia a los habitantes norteamericanos. Y es que Jerome Adams es un cirujano general de los Estados Unidos y dijo en una entrevista televisiva que para muchos estadounidenses los próximos días serán los más difíciles y tristes de sus vidas debido a la trayectoria de la curva del COVID-19 en todo el país. Esta será la semana más difícil y más triste de la vida de la mayoría de los estadounidenses, con toda franqueza. Este será nuestro momento Pearl Harbor, nuestro momento del 11 de septiembre, solo que no será localizado. Esto dio a conocer Adams. También Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, también predijo que será una mala semana entre los estadounidenses. Escuche bien esta información que se desprende desde los Estados Unidos, pero de esa nación del norte, pues nos trasladamos hasta Sudamérica, donde pues en Ecuador se están repartiendo ataúdes de cartón debido a la alta demanda que hay en esta en la venta de ataúdes y la gran cantidad de muertos que se ha registrado en esa nación. Las escenas que les habríamos enseñado o mostrado en las anteriores emisiones informativas sobre lo que están viviendo los ecuatorianos son imágenes totalmente difíciles, y es que así lo ha dado a conocer pues la alcaldía de Guayaquil. Comenzó este domingo a repartir ataúdes de cartón ante la escasez de madera. La falta de ataúdes se agudizó por la crisis de los cadáveres que se han acumulado en las calles, morgues y funerarias a raíz de la emergencia sanitaria. Según las autoridades de Guayaquil, ya se recibieron los primeros 200 en un total de 2,000 ataúdes fabricados gracias a la colaboración de la Asociación de Cartoneros. Y es que las cifras que ha registrado el gobierno es de 3,600 casos confirmados y 180 personas fallecidas. Y la provincia de Guayanas, donde está Guayaquil, es la más afectada. Esto es lo que le podemos dar a conocer. Nuevamente, pues, nos trasladamos hacia los Estados Unidos, donde se han registrado una cifra de más de 1,200 muertes por coronavirus. Esto en las últimas 24 horas, así lo han dado a conocer, por supuesto, los diferentes medios de comunicación locales. Más de 1,200 personas han muerto de complicaciones por coronavirus. La universidad sede de Baltimore se ha mantenido en un recuento, una cifra mundial de coronavirus. Dijo que 337,072 infectados confirmados tiene esa nación y 9,633 son las muertes. Esas cifras se las estaremos actualizando, por supuesto, en cada emisión informativa, ya que están registrando un incremento a medida pues van pasando las horas, más personas se registran positivo con COVID-19 o mejor conocido con coronavirus. De igual forma, el número de decesos va incrementando a nivel mundial. De inmediato nos enlazamos, por supuesto, ya con noticias nacionales hasta pues un punto de la ciudad capital con nuestra compañera Gisela Calix. Gisela, se ha reportado una tragedia donde una fémina ha perdido la vida y usted también nos brinda detalles de cuál es el panorama que se está viviendo y se está generando en la capital de la República. Adelante con usted.
Así es, buenos días Isabela y televidentes de 11 Noticias. En primera instancia déjenme informarles que un hecho trágico se ha registrado a esta hora de la mañana en el anillo periférico, cuando una señora de al menos entre 70 y 75 años ha sido embestida por el conductor de una motocicleta, quien también resultó con heridas considerables. Ella en este momento yace en uno de los pavimentos del anillo periférico. Ya las autoridades están haciendo su levantamiento correspondiente. Todavía no se ha precisado si a la señora le tocaba salir este día o si se dirigía a algún otro trámite. Por supuesto, le ampliaremos esta información en las próximas emisiones de 11 Noticias. También les informo que en las últimas horas ha muerto un niño producto del dengue en el hospital materno infantil. Pero en este momento también nos encontramos aquí a inmediaciones del Boulevard Suyapa, donde operan centros financieros y también supermercados. Y este es el panorama que se vive cuando ya son centenares de personas las que están apostadas en las afueras de estos centros comerciales y bancos con el propósito de realizar sus trámites correspondientes en las instituciones financieras, así como proveerse de algunos productos de consumo popular y otros para la sobrevivencia en estos centros comerciales aledaños a esta zona donde nos encontramos. Son muchas ya las personas que también han podido ingresar. Hay que recordar que de 7 a 9 de la mañana el ingreso es permitido para las personas de la tercera edad. Posteriormente, de 9 de la mañana a 5 de la tarde están autorizadas estos ciudadanos para realizar sus compras y sus trámites en los distintos bancos de la capital de la República. Podemos observar que la mayoría de las personas que se encuentran aquí están portando mascarillas, esto haciendo caso a las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es una de las recomendaciones que han girado a la población hondureña. Tanto personas como vehículos, son dos filas bastante considerables las que se están haciendo en este sitio aquí en este momento. La misma situación se vive en la mayoría de los puntos comerciales y agencias bancarias que están abiertas en la capital de la República. Con este reporte yo vuelvo con ustedes al estudio. Gracias a Gisela Calix por mostrarnos el panorama que se está viviendo y que están viviendo cientos de capitalinos al momento de realizar cualquier gestión, compra, ya sea en supermercado o farmacia. Son largas las filas, licenciado, que se están viendo en diferentes puntos del territorio nacional para poder realizar y aprovechar este día y hacer sus respectivas compras. Regresamos con usted. Gracias, Isabela. Voy a repetir, lamentablemente hoy, en la madrugada, el licenciado Daniel Flores, es auditor general de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel, ha fallecido de un paro cardíaco. Hoy Luis Calderón, mi compadre, puso ahí, hoy inició su viaje astral, mi amigo, mi hermano, compañero de café, Daniel Flores, te vamos a extrañar. Todos los del Grupo 40 también ya están informándose del lamentable deceso de Daniel Flores. Bonito mensaje ha puesto mi compadre Luis Calderón ahí. Hoy inició su viaje astral, mi amigo, mi hermano, compañero de café, Daniel Flores, te vamos a extrañar. Y si me vino la imagen hace algunos meses que aquí en el Mall Las Cascadas encontré a ambos tomándose ese café. Nuestro más sentido pésame por la partida de este gran amigo. Siempre te recordaremos, Daniel, que estés allá con el Señor en los cielos. Que en paz descanse Daniel Flores. Con el permiso de la familia, de todos los amigos de Daniel que lamentamos su deceso, no solo aquí en Honduras la gente no hace caso. Miren en China, quieren ir a los centros turísticos. ¿Qué tal esos? No solo en Honduras, miren a los chinos. Ya les dijeron que ya se calmó la cosa y ahí andan en centros turísticos. El mundo no entiende, ¿verdad? Lamentable. Bien, y aquí un médico especialista
con eso voy a cerrar, un médico especialista, pongan atención, les dice esto. Cortes de carne especiales, dejemos de estar haciendo barbacoas en la casa, no estamos para eso, por Dios santo, entiéndanlo. Lo que vamos a tener aquí son miles de muertos por culpa de una clase media indolente. Todas las comodidades, a la clase media sobre todo, que es la que tiene carro y es la que sale. Si los pobres no salen de su barrio porque no tienen carro, no hay buses. La que está saliendo es la clase media, por Dios santo. Por eso le digo que hay analfabetas funcionales. Y esa clase media que tiene carro, que tiene posibilidades de movilizarse, que tiene un título universitario en la casa para nada, esa gente no está entendiendo la situación que está dando y es la que nos está dando problemas, porque es la que está contagiando al resto de la población. Y cuando se enferman los pobres, ahí sí tienen que venir a los hospitales públicos y ahí los tenemos que atender nosotros. Entonces el llamado más que todo es esa clase media y esa clase alta que va a los supermercados grandes, a las cadenas de supermercados y que hace colas enormes. Aquí tenemos que entenderlo, estamos viviendo una crisis. Señores, aprendamos a comer arroz, frijoles, tortilla, huevos. Dejemos de ir a buscar jamón, de ir a buscar cortes de carne especiales. Dejemos de estar haciendo barbacoas en la casa. No estamos para eso, por Dios santo, entiéndanlo. Lo que vamos a tener aquí son miles de muertos por culpa de una clase media indolente y además de ello ignorante, que no entiende lo que está pasando. Clase media indolente e ignorante, dijo este especialista, a la clase media hondureña y a la clase alta. Que dejen de estar haciendo barbacoas en la casa familiar, aquel holgorio. Entiendan, y dijo algo claro también, los pobres no están saliendo cuando tienen bus. No, ellos andan en bus o en taxi. La clase media es la que tiene carro, y es cierto lo que ha dicho el doctor, aunque les duela. Tienen que estar revueltos ahí, pero es cierto. ¿Cómo es que me dijo? Título universitario para nada. Y muchos hasta títulos universitarios del extranjero. Pero no hacen caso los chinos, los hondureños igual. Pero este doctor fue directo a la clase media y a la clase alta, que se están dando la gran vida. Siguen, como el coronavirus, no importa. Siguen agarrando carros. Dejen de vender gasolina para que dejen de andar ahí en la calle. ¿Por qué venden gasolina? La gente que sí tiene que trabajar, como los médicos, como las enfermeras, como los militares, como los de Copeco, la gente que presta servicios que no puede prescindir, la población tiene permiso especial, pero los otros ya no les vendan gasolina, ya no van a poder andar en la calle, porque lo que dice el doctor es cierto, aquí el pobre no tiene carro, la clase media es la que tiene carro. También dijo ahí que dejen de estar haciendo barbacoa en esas casas, solo en eso se la llevan también, que dejen de estar yendo a buscar costillas de cerdo, estar buscando chorizo, estar buscando cortes de carne. No. Que coman huevos, frijoles, los ricos también, para que no salgan a las calles, dice este doctor. Sí, ¿Le van a hacer licenciado. caso o no le van a hacer? ¿Qué piensa usted? Fíjese que tiene toda la razón en lo que dijo, porque le voy a decir, cerca de la zona donde yo vivo, se escucha todos los fines de semana después de esta alerta roja, pues fiestas y gente riendo y compartiendo. O sea, realmente, en lo personal, le voy a ser muy sincera, me pongo a pensar y digo, qué gente tan más irresponsable. Yo sé que nosotros somos seres que necesitamos estar socializando, pero también debemos de respetar y acatar cada una de las medidas. Para que prevengamos el coronavirus debemos de actuar con responsabilidad, jóvenes, y es así de sencillo para poder evitar la propagación. Eso es lo que yo pienso, licenciado, y sí tiene mucha razón. Mire, aquí ya están reaccionando varios, ¿ves? Aquí un exministro me dice, bueno, yo hago mis carneadas, pero ya la estoy pensando, me dice. Me traen la carne de olancho, me dice, pero voy a ver qué hago, me dice. Bien. No, y es cierto, los pobres no andan en la calle porque no tienen carro y no hay buses. La clase media, bueno, el viernes pasamos. ¿Se acuerdan de esos videos que pasamos allá de la zona sur que querían entrar a Primary y a Walmart? Era increíble. Increíble la cantidad de gente. Es que es como que se desesperan. Mire, aquí varios amigos míos están revueltos. ¿Qué voy a hacer? El doctor dijo. No dije que tienen ese título universitario colgado ahí para nada. Que son burros, que no entienden. Aquí otro precandidato a la presidencia también me escribió. Vaya, ahora estás hablando de artes culinarios. Un ilustre compañero y precandidato a la presidencia fue el doctor que dijo que dejen de estar haciendo carneadas.
Que dejes de estar yendo al supermercado a comprar chorizos. Cálmate. Acordate de comer frijoles y huevos. Eso es lo que está diciendo el doctor, para que evitemos el contagio. Nos vamos, Isabela. Así es, licenciado, como siempre es un gusto poderlo acompañar aquí en el foro La Entrevista, siempre pues enviándole este mensaje enérgico a la población hondureña de que nos quedemos en casa y que de esta manera pues actuemos de forma responsable para evitar la propagación de este virus que ya se ha cobrado 22 vidas aquí en el territorio nacional, 298 son los casos confirmados. El departamento más afectado, pues como ya lo conocemos, es el departamento de Cortés. Si usted tiene pues la autorización de salir y no necesitas moverse de su casa, no lo haga, quédese en su casa. De esta manera, pues cuidamos a todas las personas que amamos, seamos responsables, quedémonos en casa y como dijo el licenciado Raúl Valladares, si tenemos arroz, frijoles, huevo y tortillas, pues eso comamos, que es deliciosísimo, de hecho, y pues eso es pues un plato principal de todos los hondureños, licenciado. Nosotros, bueno, de mi parte yo me despido. Aquí me escribe una amiga de la clase alta, no voy a ir el nombre, usted está gozando, qué bárbaro. No estoy gozando, es que el doctor les dijo la verdad. Le dijo, yo tengo ahí muchos amigos que a eso se dedican. Bueno, otros se dedican a karaoke. Bueno, es la verdad. Bueno, aquí está el precandidato también diciéndome que no, yo sí como frijoles, a mí es lo que más me gusta. Ay, yo problema no tengo, frijoles y arroz no hay problema. Y huevos, estamos hechos. Delicioso. Pero tomemos las medidas y tomemos lo que los doctores dicen también. Lo importante es que logremos superar esto, que hayan la menor cantidad de víctimas, cuidémonos y que Dios esté con nosotros. Buenos días, siempre estarán informándose a través de Canal 11. Gracias. Feliz día.